que ya empezamos la grabación. Entonces, bienvenidos al taller de segmentación de datos y escritura académica que pues va a ser de gran ayuda para el proceso que hemos venido desarrollando en el grupo. Entonces ya les voy a compartir la pantalla, una presentación que tengo por acá y espero me confirmen si la pueden ver. Igual recuerden que esto no es una clase magistral, no, ni mucho menos, ¿no? Pero para que se sientan libres de abrir el micrófono, de comentar lo que consiguen, ¿listo? Entonces, ¿ya están viendo la pantalla? Sí, ya se ve. Listo, José Gabriel, gracias. Bueno, entonces pues ya hoy estamos en nuestra sesión 11 del grupo de estudio de enseñanza de los artrópodos. Ya pues bastantes sesiones hemos tenido. Y pues recordemos que esta sesión es una sesión taller específicamente para comprender la segmentación de datos y cómo esta herramienta nos puede ayudar para desarrollar el análisis bibliométrico que estamos haciendo. Entonces, la sesión la quise dividir en dos partes porque es un poquito también el compromiso que tenemos para el día de mañana, donde se va a revisar los resúmenes definitivos, ajustar algunos detalles ya para hacer el envío antes del 1 de julio, que ya vamos a hablar un poquito de las fechas del Congreso. Entonces, yo dividí la sesión en dos partes, una donde vamos a trabajar en la segmentación de datos y el análisis de cada una de sus tablas que han venido construyendo, y la otra es la sección de escritura del resumen, donde vamos a justamente, con base en los resultados que obtenemos y al análisis que vamos a realizar, así vamos a poder redactar de mejor forma el resumen con las condiciones que se requieren. Entonces, pues así como para iniciar, no sé si alguno me quisiera ayudar a leer los objetivos de la sesión, el que, el que deseen, sea Sofía, Laura, Juan, José Gabriel, el que quiera. Bueno, yo. Dale, adelante. Objetivos de la sesión. Segmentación de datos y análisis. Primero, comprender y aplicar la segmentación de datos en Excel para el estudio bibliométrico de los artrópodos y su enseñanza. Segundo, establecer conclusiones a partir de los resultados del estudio bibliométrico condensado en Excel. Y escritura del resumen. Tercero, redactar el título y el resumen del escrito para ser enviado a los organizadores del... ¿Qué? Del 48º, creo que ese es en romano. Del 48 Congreso de Entomología Socole por medio de una matriz. Gracias, sí. Entonces eso es lo que vamos a trabajar en esta sesión. Igual recuerden que esto no es ninguna clase ni nada, entonces pues la idea es que lo podamos desarrollar de una manera amena y que sea pues bastante interesante para todos. ¿Listo? Entonces vamos a seguir por acá. Y antes de comenzar, me gustaría que revisáramos entre todos de manera breve los compromisos que teníamos para la sesión de hoy, o los compromisos que pactamos el anterior encuentro. Entonces, recordemos que en primer lugar habíamos o venimos construyendo la tabla de referencias en Excel. Y una de las recomendaciones que les envié por este chat, no sé si lo pudieron leer, era que vamos a trabajar con la aplicación de Excel de escritorio, ya que si lo hacemos en Google Sheets, por ejemplo, o en el de la universidad, en OneDrive, no nos va a funcionar porque la función de segmentación no está disponible. ¿Listo? Entonces creo que en este momento todos estamos bien, ¿cierto? No tenemos ningún inconveniente. Todos la tenemos en Excel, ¿verdad? De escritorio. Sí. Listo. Súper. Hablábamos también de otro de los compromisos, que era hacer la recopilación de 3 bases de datos indexadas. Ya habíamos hecho con 2 y debíamos hacerlo con una más. Entonces quisiera saber si lo pudieron desarrollar o siguen trabajando en ello, porque pues recuerden que esto no es que toquen hacer una entrega ya, ¿no? Pero quisiera saber eso.
Por nosotros tenemos ya las 3 bases de datos. Dale, Laura y Juan, súper. Hola Juan, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas también para que puedas hablar tranquilo? Adelante. Ujú, súper. ¿Y cómo van José Gabriel y Laura? ¿Cómo van con la Ya recopilación? nosotros también ya tenemos las tres Mm, bases de datos. súper. Y pues con Dana también ya hicimos con la otra base de datos que nos hacía falta. Entonces ahí ya vamos bien. El siguiente era hacer el descarte de los artículos que se repetían en las búsquedas que cada uno realizó. Pues esto va a ser importante porque, pues claro, esto va a alterar los resultados digamos, del análisis gráfico que vamos a hacer. Entonces, quisiera saber si lo pudieron hacer. Por nuestra parte, sí, nosotros lo hicimos ya y pues ajá, sí, ya lo hicimos. Listo, súper. Mm, Juan y Laura, ¿cómo van? Solo que tenemos un pequeño problema porque teníamos las gráficas todo en un documento de Drive. Entonces hemos estado pasando, pero las gráficas como que se enloquecen. Entonces no. Dale, y hoy pues justamente el taller es eso porque vamos a iniciar de cero, partiendo de una tabla, simplemente sin ninguna gráfica. Entonces pues creo que vamos a solucionar esa parte y pues va a quedar súper completo el análisis, ¿listo? Ok. Dale, entonces no te preocupes. Entonces el otro compromiso era que hiciéramos las correcciones del análisis gráfico, pues esto creo que pues también lo vamos a abordar ahorita, entonces pues no es como así muy importante en este momento. Y por último, también que revisáramos la escritura de las variables en las tablas. Y va a ser importante porque vamos a ver que aquí escribir las palabras de dos maneras diferentes nos va a alterar los resultados que queremos obtener. Entonces, pues será para que lo tengamos en cuenta. Y si pues de alguna manera no se nos presenta esa situación, pues que sepamos que ese puede ser una posible causa, ¿listo? Pero entonces esos serán como los 5 compromisos y veo que estamos todos muy juiciosos y pues hemos cumplido, ¿listo? Entonces vamos a continuar. Listo, entonces vamos con la primera parte del taller, que es el estudio bibliométrico que hemos venido realizando desde la segmentación de datos y tablas dinámicas en Excel. Entonces, pues vemos que Excel nos brinda importantes herramientas para poder hacer este tipo de análisis y que vamos a ver que se aplican a otros contextos, ¿no? No solo en un análisis bibliométrico, pero pues que en este caso puntual nos sirve mucho para poder tener esos insumos para hacer los análisis que vayamos a desarrollar. ¿Listo? Entonces, bueno, pues antes de comenzar, bueno, entonces, en sí, ¿para qué nos sirve hacer esta segmentación de datos y hacer este análisis bibliométrico? Entonces, como les comentaba, nos va a permitir tener un mapeo general de la información que nosotros recolectamos y a su vez nos va a permitir hacer un análisis más completo y a su vez más complejo. Esto, como les comentaba hace unos instantes, pues es aplicable, por ejemplo, a, no sé, por ejemplo, a la parte contable o a la parte financiera también. Entonces, pues vemos que tiene bastantes aplicaciones, pero para nuestro caso particular nos va a permitir categorizar las referencias que nosotros hemos venido recopilando y así, pues tener los insumos para poder redactar el resumen que cada uno va a realizar. ¿Listo? Entonces, en esencia es eso, igual lo vamos a ir viendo a lo largo del taller. Y bueno, pues sin darle más formalismos al asunto, entonces pues pongámonos manos a la obra. Entonces, pues quiero comentarles brevemente que pues recordemos que este es un taller interactivo, entonces pues no duden en activar el micrófono si tienen alguna inquietud. Igual pues lo vamos a ir desarrollando de manera muy pausada y pues la idea es que aprovechando que somos pocas personas, pues lo podemos ir haciendo de esa manera. ¿Listo? Entonces yo voy a desarrollar desde cero la segmentación para que podamos comprender cómo se hace, qué nos permite hacer, cuáles son sus ventajas, ¿cierto? Y la idea es que ustedes como asistentes van a ir desarrollándolo de manera paralela a la cual yo lo voy haciendo. ¿Listo? En sus respectivas bases de datos. Con eso al final de la sesión, pues ya todos vamos a salir con nuestras
bases de datos súper completas y también con los resúmenes hechos. ¿Listo? Y por último, entonces, yo voy a atender de manera personalizada las inquietudes y si ustedes lo consideran, de pronto es difícil comprender, pues solo hablando, pues si hablamos de Excel, pues de pronto a veces tenemos que señalar alguna opción, que no me funcionó esto, que me sale tal error. Entonces, si ustedes lo consideran, pueden compartir la pantalla y así yo puedo solucionarles la inquietud o lo que se presente, ¿listo? Entonces, esas son como los tres aspectos antes de comenzar. Entonces, ¿están listos? ¿O tienen alguna duda hasta el momento? No, ahí vamos, no hay dudas. Listo, súper, súper. ¿Cómo vas, José Gabriel y Laura? Sí, dale, no, no hay dudas. Listo, listo. Entonces, empecemos. Entonces voy a dejar de compartir la presentación y voy a compartirles el Excel. Creo que ya lo están viendo. Ahí ya, creo que tengo la pantalla con esa opción de compartir. Ahí ya les estoy mostrando la tabla que construimos Dana y yo. ¿Sí la están viendo? Sí, señor. Sí, sí se ve. Listo, súper. Bueno, entonces, a este punto, nosotros hemos construido nuestras tablas de información con los artículos de artrópodos y educación, ¿verdad? Con diferentes ecuaciones de búsqueda, con diferentes ecuaciones también y en diferentes bases de datos. Sin embargo, pues entonces podemos hacer diferentes análisis, pero todos parten del principio de segmentación en Excel. Y es que vemos que, claro, parecería, y es muy difícil, teniendo esta tabla tan grande, por ejemplo, con Dana tenemos más de 100 resultados, pues sería muy difícil, por ejemplo, hacer búsquedas rápidas de información o que, por ejemplo, podamos tener un mapeo general de la información que recopilamos. Y es allí donde entra la importancia de la segmentación. ¿Listo? Entonces, para comenzar, vamos a tener que tener cuidado con un elemento y es que en Excel vamos a tener tablas y es lo que comúnmente hacemos cuando realizamos tablas en Excel, que es que subrayamos y damos un subrayado, por ejemplo. Y podemos decir que esto ya es una tabla. Y seguramente puede serlo, pero esta opción nos va a limitar mucho porque en Excel existe una opción que se llama formato tabla. Entonces aquí vamos a tener varios problemas para poder realizar los análisis. ¿Listo? Entonces, me gustaría confirmar que en este punto ya todos tienen sus tablas con este formato. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando nos aparecen los filtros de búsqueda, estas flechitas que se despliegan y nos aparecen todas las opciones que tenemos. Entonces, me gustaría confirmar eso antes de seguir, si ya lo tienen. Nosotros sí lo tenemos. Listo, súper. Nosotros también. Listo. Entonces, ya teniendo esa opción que nos abre muchas puertas para poder hacer los análisis, entonces vamos a habilitar la opción de segmentación, pero para eso debemos seleccionar toda la tabla. Y en vez, bueno, eso es con comandos, en vez de desplazarnos por toda la tabla, podemos situarnos en cualquier celda y vamos a dar en nuestros computadores control E y ahí ya vamos a tener seleccionada nuestra tabla completamente. Entonces ese es el primer paso que debemos hacer, seleccionar toda nuestra tabla. Y ya teniendo eso, creo que ya teniendo ese elemento listo, nos vamos a ir a esta opción que nos aparece que se llama diseño de tabla. Y aquí es muy importante porque vamos a empezar a conocer cuál es la utilidad de las tablas dinámicas. Porque pues aquí tenemos nuestra tabla general, pero vamos a ver qué es eso de esas tablas dinámicas y por qué las necesitamos para poder tener ese mapeo general de nuestros resultados. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos hasta ahí?
No sé por qué a nosotros, bueno, no nos aparece esa opción. Eh, De- ¿tienes, ¿tienes seleccionada toda la tabla? Laura y Juan. Sí, ¿Y ya, verificaste que esté con formato tabla? O sea, es decir, que te salgan los filtros. sí, Vale. ¿Consideran que pueden compartir la pantalla para mirar y ah, orientarlo? Claro. Listo, entonces ya dejo de compartir y miramos. Creo que, creo que alguien se me desconectó. Laura, voy a sí. llamarla. Pero dale. Vamos a mirar Sofía y Juan a ver qué pasó. Ya, no sé si es nuestro Excel que puede hacer como más una versión anterior o algo así. Ok. Dámosle en vista. Si quieres, puedes darle la opción de vista. A ver si nos deja. Diseño de página. Sí, puede ser una opción anterior y fíjate que eso no lo habíamos contemplado. O, por ejemplo, sitúate en la pestaña de datos, porque eso sí puede ser un factor ahí limitante para poder hacer la segmentación. Ok, ya estoy revisando, actualizar todo. Mostrar consultas. ¿Qué opción perdón, qué versión de Excel tienes? ¿La conocen? No, ni idea. ¿No? No. A ver. No sé cómo hacer. Agrupar. Ok, bueno, ahí ya tenemos un problemilla. Dale la opción de nuevas consultas de pronto, porque puede cambiar de pronto es el nombre. Combinar consultas de origen de datos. Vale. Sofía, te iba a comentar lo siguiente. Em, digamos, este Excel que tú estás manejando, ¿es el de la universidad o es el que ya tenías antes en tu equipo? No, Porque, el que siempre hemos tenido en nuestro computador. vale, porque recuerda que de igual forma tú, pues, siendo miembro de la universidad, tienes la opción de descargar el Office de la universidad y es el último que está actualizado, ¿listo? Para que Sí, lo tengas en cuenta también, no solo para esto, sino también pues para otros. Porque sí, fíjate que las opciones se van restringiendo. ¿Listo? Vale. Bueno, esperen y revisamos. Estoy revisando aquí también. Y mientras tanto, José Gabriel, ¿a ti sí te aparece la opción? Sí, a mí sí me aparece. Listo. Listo, regálenme un segundo. Ya reviso. Mm, Vamos entonces a darle, Sofi y Juan, a insertar y ahí de pronto nos aparece una opción que se llama tabla dinámica, que ese es el siguiente paso, pero pues creo que ahí lo podemos sacar. ¿Listo?
Entonces vamos a darle ahí clic en tabla dinámica. ¿Les aparece algo? No sé si se me bloqueó a mí. No sé si vean, pero apareció como un recuadro. Otra pista. Ok. Súper extraño. Porque ahí se te debería habilitar como una otra ventana dentro de Excel con unas opciones, Sí, pero creo que no está pasando. pero yo sí las veo. Sí, yo Ah, también. les sale entonces como un cuadrito que dice como crear tabla dinámica, ¿cierto? Aparece crear tabla dinámica, selecciona los datos, bueno, y ahí daba como unas opciones. Correcto. Entonces, en ese caso, Sofía, van a dejar tal cual esas opciones y van a darle aceptar. Y entonces si les parece, entonces dejan de compartir pantalla y lo vuelvo a hacer para que veamos qué debe salir. ¿Listo? Y para también que José Gabriel pueda hacerlo. ¿Listo? Pero entonces creo que ahí ya van un paso adelante. ¿Qué pasó? Listo. Entonces ya les comparto nuevamente. Entonces sí, pues digamos que vemos que este es un problema, pero pues creo que lo vamos a poder solucionar de todas maneras. Entonces recordemos que íbamos en nuestra tabla seleccionada con control E, que es donde va José Gabriel, ¿cierto? Y entonces José Gabriel nos vamos a ir a la opción de diseño de tabla y vamos a dar clic en esta otra opción que nos dice resumir con tabla dinámica. Y fíjate que este es el cuadrito que le salió a Juan y a Sofía, ¿cierto? De crear la tabla dinámica, algunas opciones, que nos va a decir dónde localizar la hoja que se nos va a abrir a continuación, pero pues digamos que tal cual como está nos sirve y pues es funcional. Entonces no vamos a mover ningún parámetro, vamos a dar simplemente aceptar. ¿Y qué nos va a pasar? Se nos va a abrir una nueva hoja en Excel con esta tabla dinámica que nos va a generar o nos va a permitir hacer los informes. Bueno, como les decía, esto tiene aplicación como para esa parte financiera, pero pues también la vamos a usar acá. ¿Listo? Entonces, no sé, José Gabriel, si tienes algún inconveniente o vamos hasta ahí bien. Ahí vamos bien. Listo. Y me imagino también que Laura y Juan van ahí también, ¿cierto? ¿No? No, es que le damos a aceptar y aparece como el nombre del campo, la tabla dinámica no es válido. Para crear un informe de tabla dinámica debe usar datos organizados en forma de lista con columnas rotuladas. Si desea cambiar el nombre del campo de la tabla, debe escribir un nombre nuevo por el campo. Dale, si quieres, vuélveme a compartir nuevamente. A ver. Y ya revisamos qué está pasando porque sí. No sé si ya ves. Sí, ya la veo. De pronto no sé si sea alguna cuestión del formato de tabla, pero entonces en ese caso hagamos lo siguiente. Ya tienes seleccionada toda la tabla, ¿verdad? Sí, señor. Y entonces vámonos a inicio y vamos a decir en dar formato como tabla. Vamos a volverlo a hacer a ver si es algún inconveniente ahí. Ah, ya. Y ahí puedes seleccionar, eso es un color, es el que tú quieras, de pronto es eso. O no te dejó. Pues es que yo puse los filtros como, o sea, ¿Los pusiste uno a uno o sí, hiciste esto que estoy haciendo? Porque hice, puede ser eso. Lo hiciste tal cual como como te indiqué, ¿verdad? no, Bueno, es que puede ser eso de pronto. Entonces, bueno, es que ahí creo que estabas como seleccionando para copiar. Pero entonces, exacto, ya quitaste los filtros y vamos a volver a hacer la misma opción que hicimos. Ah, Dar ya. formato como tabla, que es un poquito a la derecha, esa, ahí la que quieras, y ahí ya tenemos los filtros automáticamente. Entonces ahora sí, vamos a la opción de insertar tabla dinámica, ay, ahora sí. y ahora sí, súper bien.
Gracias. Sí, a veces manualmente con hacer los filtros de pronto nos restringe un poquito. Simplemente esta opción de dar formato como tabla te va a servir para todos, ¿listo? Entonces, bueno, qué bueno que ya pudimos solucionar. Entonces creo que ahora sí todos vamos acá, ¿cierto? En nuestras tablas dinámicas. ¿Qué va a pasar? Entonces ahora viene nuestro rol protagónico porque no es solo la aplicación, sino que ahora nosotros como investigadores, como personas que estamos desarrollando este informe, debemos empezar a analizar, bueno, ¿qué información quiero yo analizar? ¿Qué información quiero yo relacionar? Entonces, cada uno en sus tablas tiene diferentes columnas con diferentes títulos. Por ejemplo, yo tengo, con Dana tenemos título, autor, año, revista, etcétera. Y en este punto es donde nosotros tenemos que definir, bueno, ¿qué me interesa a mí analizar? Por ejemplo, les pongo un ejemplo con esta tabla que tenemos con Dana. Por ejemplo, información muy importante, por ejemplo, es el tipo de educación, o el país, o el filo de artrópodos del cual trata cada artículo. Pero, por ejemplo, información como la afiliación de los autores o la revista de publicación, de pronto no es muy relevante para lo que nosotros vamos a desarrollar. Entonces es ahí donde es importante que nosotros pensemos qué campos queremos analizar. Por ejemplo, el link pues también no creo que sea muy relevante. Además, como son diferentes para cada uno de los artículos, pues imagínense, nos saldrían las mismas opciones. No sería muy pertinente. ¿Listo? Entonces, eso es para que lo vayamos pensando. ¿Por qué? Porque si nos situamos sobre nuestra tabla dinámica, aquí nos van a aparecer en esta parte derecha los campos que tenemos en nuestra tabla, ¿cierto? Entonces, aquí nosotros vamos a empezar a definir qué campos quiero yo evaluar para nuestras gráficas. El título, pensaría yo que no es una buena opción porque todos los títulos son diferentes. Entonces, imagínense, nos saldrían ciento y pico de variables. Entonces, ese no es eh, una buena opción. Lo mismo pasa con los autores. Sería muy amplio y pues no sería muy relevante la información que analizaríamos allí. Pero, por ejemplo, una información muy importante es el año, por ejemplo, o también el filo de artrópodos. Entonces, ahí, por ejemplo, en el caso de cada tabla, pueden ir seleccionando el que consideren, porque igual lo vamos a hacer con todos, pero para este primer momento, pues fíjense que aquí yo le di en Phylum y miren lo que me sale. Me salen insectos, crustáceos, artrópodos y arácnidos, que fueron los que manejamos Dana y yo en nuestra tabla. A ustedes les debe aparecer lo mismo. Entonces quiero que me confirmen si les aparece. Nosotros no tenemos el hilo, pero lo elegimos como el lugar de publicación y pues sí. Perfecto. Dale, sí, igual sí. Como cada uno tenemos campos diferentes, no importa. Súper bien. ¿Cómo vas, José Gabriel? ¿Sí? ¿Sí te aparece? Sí, sí me aparece, pues no me sale, digamos, el Filum o el Country, pero esto sí me sale todo. Claro, claro. Y es la diferencia porque son dependiendo de los campos que cada uno haya establecido en las tablas. O sea que está súper bien. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué pasa? Ya tenemos, digamos, como las variables que manejamos. Pero ¿qué nos interesa a nosotros? Cuantificarlas. Saber cuántos fueron, en mi caso, cuántos fueron arácnidos, cuántos fueron artrópodos, cuántos fueron crustáceos, ¿verdad? Y para ello, entonces vamos a arrastrar, aquí nos vamos a parar otra vez en esta barra y vamos a arrastrar el campo que hayamos seleccionado y nos lo vamos a llevar a esta opción que dice valores, que tiene como el icono de la sumatoria. Y lo arrastramos y fíjense acá, nos lanza o nos arroja automáticamente la cuenta. ¿Listo? Entonces ahí, para que lo tengan presente y me confirmen si todo está en orden. Todo está en orden. Listo, súper Juan. José Gabriel, me imagino que también, si vas bien. Sí, ahí voy bien. Listo, súper. Entonces fíjense que aquí ya de una vez nos cuantificó cuántos resultados hay por cada categoría, automáticamente, ¿cierto?
Ahora, ¿esto por qué nos sirve? Porque esta información, esta tabla dinámica va a ser el insumo para que podamos construir nuestros gráficos. ¿Y cuál es la ventaja? Que no vamos a tener que construir un gráfico cada vez que actualicemos los datos, sino que ellos mismos, tanto las tablas como los gráficos, se van a actualizar automáticamente. ¿Listo? Ahora, ¿qué debemos hacer? Como no es la única variable que vamos a evaluar, pues en mi caso no solo me interesa evaluar los filos de artrópodos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer este mismo procedimiento con los campos que queremos evaluar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos seleccionar esta tabla que ya tenemos, le damos copiar y por aquí abajito podemos darle pegar, control B. ¿Y qué vamos a hacer? Simplemente entonces ya no quiero evaluar el filo, lo quitamos y ahora, por ejemplo, yo quiero evaluar el año. Aquí quitemos esto porque no sale bien. Por ejemplo, si yo quisiera evaluar el año, aquí está. Ese es el siguiente paso que debemos hacer. ¿Listo? Por ejemplo, entonces si no es el año, entonces, bueno, quiero evaluar el país. Y nos llevamos aquí también lo mismo el campo a esta opción de valores y nos va a cuantificar. ¿Listo? ¿Sí vieron? Entonces, la idea es que cada uno en su respectiva tabla haga este mismo procedimiento con los campos que considere que son importantes para poder hacer las gráficas. ¿Listo? Una pregunta. Dale. En la parte del año, o sea, uno selecciona el año y ahí como, o sea, aparece suma del año. Y ahí a donde arrastran uno a filas o... Porque Sí, ya digamos, valores. lo voy a hacer contigo nuevamente. Por ejemplo, entonces ya tenemos estas tablas que ya hemos hecho, pero queremos hacer el año. Entonces lo mismo, ya copiamos y pegamos otra tabla, entonces ya no queremos evaluar en Phylum, entonces vamos a evaluar el año. Entonces quitamos Phylum y ponemos la opción de año. Aquí esto lo quitamos porque esto nos va a alterar. ¿Listo? Pero entonces podemos arrastrarnos el año a las filas y fíjate que aquí ya me aparece 2010, 2011, 2012. Pero también podemos arrastrarlo a la sumatoria. ¿Listo? No. ¿Qué pasó? Me aparece la suma, o sea, no me aparece la cantidad, sino la suma. Porque entonces ahí podemos hacer lo siguiente, y fíjate que me está pasando, en vez de dar suma, podemos seleccionar, fíjate que aquí hay como una barrita en esto, ¿cierto? Aquí donde estoy señalando, podemos darle clic y podemos darle en configuración del campo de valor, porque nos está dando como unos números locos, ¿cierto? Sí. Entonces aquí nos va a aparecer este cuadro y pues estamos haciendo la sumatoria, pero no nos está dando. Entonces vamos a darle clic en esta función de recuento para que nos haga justamente ese conteo de cada uno de los años y le vamos a dar aceptar. Y ahí ya nos corrige ese error. ¿Listo? Ya ahora sí. Entonces ahí ya nos debe aparecer, dale Sofía y Juan. Entonces ahí ya nos debe aparecer entonces cuántos por el 2010 en cada una de sus tablas. ¿Listo? Entonces, recuerden que esto mismo lo vamos a realizar para todos los campos que vayamos a analizar. Entonces, por ejemplo, yo ya hice con el Phylum, el país y también con el año. Pero entonces a mí también me interesa, esperen que se me soltó, pero a mí también me interesa analizar, por ejemplo, el tipo de educación. Entonces es el mismo procedimiento, fíjense que aquí ya me aparecen las categorías que yo definí con Dana y arrastramos para que nos haga la sumatoria. Y aquí están. ¿Listo? Entonces, para que lo realicen y en cada una de sus tablas y me comenten si tienen alguna dificultad. ¿Listo? Y la solucionamos. Por ejemplo, aquí también lo hice con la ecuación de búsqueda. Y también lo podemos hacer con la base de datos porque pues también manejamos diferentes, ¿no? Y de pronto necesitamos tener esa información porque ya vamos a ver que con este uso de tablas dinámicas y con los gráficos vamos a poder hacer búsquedas complejas. No simplemente decir, ¿cuáles fueron los artículos del año 2010? Porque esa es una posible búsqueda.
pero también yo les podría, por ejemplo, si yo estoy consultando sus bases de datos, pues a mí de golpe me interesaría saber, por ejemplo, cuáles fueron los artículos en Estados Unidos que se publicaron en el 2010 sobre insectos. Fíjense que están involucrando 3 variables que nos va a permitir relacionar. ¿Listo? Y pues esta es la gran ventaja de la segmentación de datos, que es lo que estamos haciendo, y en las tablas dinámicas. Entonces, recuerden que en este momento estamos haciendo con cada una de nuestras tablas las tablas dinámicas. ¿Listo? Para que pasemos al siguiente paso. Regálenme un segundo, le respondo a Dana y ya. Me está escribiendo. Listo, chicos, ¿cómo vamos? Ya las tenemos. Súper, súper Juan y Sofía. ¿Cómo vas, José Gabriel? Bien, sí, hasta el momento no he tenido problema. Listo, bien, súper. ¿Ya tienes todos tus campos, los que quieres, los que te interesa analizar? Sí, sí, ya los tengo. Listo, súper. Entonces, siendo así, pues vamos a pasar al siguiente paso, porque pues no solo nos vamos a quedar con las tablas, sino que nos interesa tener gráficos que nos permitan analizar mejor la información y ver cómo las tendencias que pues tienen los datos. Entonces, para ello nos vamos a situar en cualquiera de las tablas que tengamos, en cualquier celda, no importa, por ejemplo aquí, y nos vamos a ir a la opción de insertar, ¿cierto? Para que podamos insertar los gráficos. Aquí nosotros podríamos escoger el gráfico que querramos, pero hay una opción en Excel que nos dice gráficos recomendados. Entonces podemos darle clic y él nos va a recomendar automáticamente uno de los posibles gráficos que podemos utilizar. ¿Listo? Sin embargo, si consideramos que ese no es el que queremos, pues podemos cambiarlo. Por ejemplo, a mí me gusta más utilizar las barras, pero orientadas de esta forma, horizontal, y lo podríamos hacer y seleccionar. Entonces ahí ustedes pueden escoger también si prefieren un diagrama circular o simplemente el diagrama de barras. Pero entonces ya teniendo el gráfico seleccionado, pues le damos a aceptar y automáticamente nos va a generar el gráfico. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer también con este gráfico? Podemos cambiarle el nombre para que no se nos olvide. Por ejemplo, en mi caso es el filum, el que estoy analizando. Y pues digamos que por un lado, ahí ya lo tendríamos nuestros gráficos. Pero ¿qué pasa? Por lo general, y digamos, uno tiende, es como si fuese una aplicación, que a uno le aparece es como las gráficas, como las pantallas, la información más rápida, de manera más amena. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros nos podemos llevar todos los gráficos que vamos a hacer a una hojita diferente en Excel. Por ejemplo, podemos agregar aquí en esta opción una hoja nueva y podemos copiar todos los gráficos que vamos a realizar. ¿Qué va a pasar? No van a ser gráficos estáticos, que ya quedaron así, no los podemos editar. Al contrario, se van a ir actualizando automáticamente a medida que nosotros añadamos más información. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues simplemente podemos seleccionar nuestro gráfico y nos vamos aquí a estas tijeritas que están en la parte superior izquierda y le damos a dar cortar. Esta es la opción de cortar. Y aquí se nos desapareció. Pero no se alarmen, simplemente es la opción que nos va a permitir pegarla en nuestra hoja que vamos a llamar, si les parece, gráficos. Para que pues vamos a tener aquí solamente nuestros gráficos,
para que sea más ameno poder analizar la información. ¿Listo? Y que no nos salga con las tablas. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? No, A mí me está pasando algo, Santiago. Dime, sí, dime, José Gabriel. Es que, digamos, listo, seleccionó, o sea, estoy en la celdita así de la tablita, así chévere. Sí, Y le voy a ponerlo a insertar pues el gráfico, pero me sale en blanco el gráfico. ok. Confirmaste que te haya salido con el número, con la cuenta, ¿cierto? O sea, te aparece tal cual como me aparece a mí, ¿cierto? Sí, espérame, sí, me sale así normalito, pero explotó. Dale. ¿Consideras que es más fácil que me compartas pantalla? ¿Que nos compartas pantalla? Sí, dale, ya te muestro a ver qué y te... Listo. Listo, vamos a ver qué pasó ahí. Mira, espera. Listo, ya me está cargando. Que lo dejara cerca donde pudiera coger un bus. A ver, si quieres. Ah, bueno, José, dale un segundo cancelar ahí porque estoy viendo de pronto un posible error. Y déjame ver las tablas. Sí, mira, digamos, acá hay una, acá está, bueno, la otra. Ah, bueno, esta sí me Porque existe. fíjate que no te aparecen como me aparecen a mí, que te Sí, debería sí, aparecer el no salen artículo. las dos. Entonces ahí vamos a hacer lo siguiente, no te preocupes. Entonces, por ejemplo, ya con esa que tienes ahí de artículo, entonces No hay. el campo que se llama es document type, ¿cierto? El tuyo, para ese Sí, caso. Entonces vámonos a esta parte derecha del Excel donde están todos los campos, donde tú los sí. seleccionaste. Y en document type, arrástralo a donde dice valores. Ahí ya Ah, te aparece, digamos, como enfrente uno del otro, ¿cierto? Y y ahora ahora sí, sí le pongo. Ah, listo, exactamente, listo, listo. Ah, listo, listo. súper, Gracias. listo, con gusto. Listo, entonces sí, gracias también por tu pregunta porque suele pasar. Listo, pero entonces ya les comparto nuevamente y demos también un tiempo para que José Gabriel pueda corregir las otras tablas que tenía. Pero entonces ya sabemos cuál es el proceso para generar los gráficos y también para anexarlos en otra hoja que va a ser como nuestro gran mapa, donde vamos a poder tener solo las gráficas con la información que necesitamos. ¿Listo? Entonces recordemos que este mismo proceso lo debemos hacer para cada una de las tablas que nosotros tenemos. ¿Listo? Pero hasta el momento, ¿cómo vas, Sofi y Juan? ¿Sí lo pudieron realizar? Sí, solo que no supimos cómo pasar los gráficos a la otra. O sea, Ah, no te preocupes, sí. Entonces, si quieres, hagámoslo con este. Por ejemplo, entonces yo voy a insertar mi gráfico. Sí, perfecto. Entonces ya tenemos aquí nuestro gráfico, ¿cierto? Voy a cambiarle el nombre de una vez. Y hay una opción, digamos que también se puede hacer de otra, de pronto a ustedes no les aparece estas tijeritas aquí en la opción de inicio, estas que estoy aquí subrayando. sí aparecen. Listo, entonces dámosle clic, por favor, y ahí se nos va a desaparecer el gráfico. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a añadir aquí abajito una nueva hoja, ¿cierto? Y aquí simplemente le vamos a dar control B o pegar. Y ahí se nos va a pegar nuestro gráfico. ¿Listo? Ahora sí. Gracias. Ah, listo, súper. Porque a mí se me borró. Listo. Y aquí entonces ya también tengo, fíjense que aquí ya estamos armando todos nuestros gráficos. ¿Listo? Pero recuerden que lo debemos hacer para cada una de las tablas que tenemos. Entonces eso lo debemos hacer para todos los casos. ¿Listo? Digamos, si uno cambia algún dato en la tabla general en la que empezamos, no se cambian los otros, ¿cierto? No, si quieres podemos hacer una prueba ya de una vez. Por ejemplo, fíjate que con esta opción, aquí yo estoy en mi tablita general, ¿cierto? En mi tabla grande. Fíjate que con esa opción de formato tabla, que eso fue lo que te hacía falta a tu tabla,
Sofía y Juan. Por ejemplo, si yo quiero ingresar otra referencia, lo puedo hacer y se va a actualizar automáticamente los datos, pero vamos a comprobarlo, por ejemplo. Entonces, no sé, inventémonos una. Por ejemplo, no sé, yo quiero anexar otra de Brasil. Eso es lo que me invento en este momento. Y hasta el momento solo hay 5 referencias. Entonces, cuando yo agregue otra, pues ya aquí en la tabla automáticamente me deben aparecer 6. Y lo mismo en el gráfico. Pero entonces vamos a probarlo. Entonces aquí voy a así anexar algo a la loca. Aquí ta. Pero entonces aquí le voy a colocar Brasil. Y fíjense que aquí es la importancia de que lo escribamos todos de la misma manera. Si yo colocara Brasil con S, es como si fuese otro Brasil. Otro totalmente diferente. ¿Listo? Pero entonces vamos a probarlo. Y gracias, Sofía y Juan, por la pregunta que hacen ustedes. Porque claro, nosotros vamos a ir anexando más información. Pero una opción que podemos hacer para que se nos actualice, nos podemos ir a la opción de datos y aquí hay una opción que nos dice actualizar todo. Le damos clic y se nos va a actualizar tanto los gráficos como las tablas dinámicas. ¿Listo? Y lo vamos a comprobar. Fíjate que aquí ya en Brasil no me aparecen 5, sino me aparecen 6. ¿Listo? Entonces va a ser automático. No tenemos que volver a hacer la tabla o ingresar cada vez que llenemos la tabla grande. No, se va a actualizar automáticamente. Ah, listo. Gracias. ¿Listo? Dale, perfecto. Vamos a borrar este porque no hacía parte, pero súper esa pregunta. ¿Listo? Entonces recordemos en qué estamos. Estamos haciendo los gráficos de cada una de las tablas que hicimos. Entonces yo también lo voy a ir haciendo. Ya tengo el país y el filo. También ustedes para que lo vayan realizando. Y ya cuando todos terminemos, pues avanzamos porque nos falta todavía hacer unos pasos para ya tener nuestro mapeo general. Si les parece, cuando terminen, nos avisan, ¿listo? Para que estemos ahí pendientes de todos. Yo también lo estoy haciendo. Y si tienen alguna dificultad, me comentan, ¿listo? Para que estemos todos bien. Listo, entonces aquí fíjense que esta va a ser nuestra hojita de gráficos porque miren, solo vamos a tener la información que nos interesa de los criterios que nosotros seleccionamos. Entonces ahí va a ser va a ser muchísimo más fácil de comprender y pues es una forma de presentar la información que es más, digamos, es más comprensible y pues que puede ser más útil, por ejemplo, para un escrito o para, por ejemplo, estoy completamente seguro de que esto que estamos haciendo nosotros va a ser esencial para la escritura del artículo como tal que vamos a ir construyendo para el Congreso. ¿Listo? Entonces me avisan cuando acaben para que podamos continuar con otros pasos que nos hacen falta y ya terminar nuestra parte de segmentación. ¿Listo?
Ya nosotros ya tenemos las tablitas. Ah, súper, súper Juan y Sofi, bien. Perfecto. ¿Cómo vas, José Gabriel? Listo, yo también ya las tengo. Listo, súper. Espérenme que estaba cambiando una que no me gustó cómo quedó, pero listo. Listo, entonces ya tenemos todos nuestras gráficas en nuestra hojita, ¿cierto? En nuestra hojita que destinamos solo para las gráficas. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues también nosotros recordemos que podemos hacer toda esa parte de edición, ¿no? ¿Cierto? Si queremos cambiar algún color o, por ejemplo, si queremos cambiar los títulos. Pero aquí van a haber dos pasos importantes. Sin embargo, hagamos dos pasos primero. Por ejemplo, ustedes sí ven que les aparece este cuadrito que dice total, que es como la convención. Ese lo podemos eliminar. Fíjense, aquí lo voy a borrar y se elimina automáticamente y no nos va a alterar absolutamente nada. Es más como por la estética de la gráfica. ¿Listo? Entonces los invito para que también lo puedan hacer y que me comenten cualquier cosa. ¿Listo? Ahora bien, si ustedes seleccionaron un gráfico de pastel, este sí no lo vayan a borrar porque fíjense que esto nos indica pues que el azul corresponde a tal cosa o el naranja a tal otra. ¿Listo? Para que lo tengan presente. ¿Listo? Recuerden también, siempre, siempre, eso no es solo en este ejercicio que estamos haciendo, guardar, siempre vayan salvando el trabajo, pues ante cualquier eventualidad, ¿no? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo vas, José Gabriel? ¿Todo en orden? Sí, sí, hasta el momento sí. Listo, súper. Entonces recuerden, si es un gráfico de barras, lo podemos hacer, no nos va a alterar nada. Si es un gráfico de pastel, sí no lo hagamos porque nos va a generar confusiones. ¿Listo? ¿Cómo vas, cómo van Juan y Sofi? Todo bien. Ya los tenemos. Listo. Súper. Aquí podemos hacer lo siguiente, que también es como un poco por estética, pero pues, sí es importante hacerlo. Y es, fíjense que a ustedes les debe aparecer estos cuadraditos como un filtro, más o menos, es como un filtro. Pero también nosotros lo podemos quitar, porque en últimas, ¿qué nos interesa? Solamente la gráfica. ¿Listo? Entonces, para eso, nosotros nos vamos a situar en cada uno de estos recuadros y vamos a dar con el clic derecho y se nos va a habilitar estas opciones. Y nosotros aquí podemos darle en esta opción que nos dice ocultar todos los botones de campos en el gráfico. Y si le damos clic, automáticamente se eliminan. ¿Listo? Entonces eso, recuerden que también lo vamos a hacer para cada uno de las gráficas para que solamente nos queden, pues en sí, la información que necesitamos en cada gráfica. ¿Listo? También para que lo vayan haciendo en sus gráficas y me comenten cualquier inquietud que tengan. Y si me regalan un segundito, ya regreso
mientras ustedes van trabajando en eso, ¿listo? Listo, ya regresé. Ya estamos acá nuevamente. ¿Me confirman cuando ya terminen para que podamos avanzar entre todos al mismo tiempo y sea más fácil? ¿Listo? Yo ya terminé. Yo. Listo, ya terminaron bien. ¿Cómo vas, José Yo Gabriel? también, ya acabé. Listo, súper bien. Listo, entonces aquí viene un paso importante y es en sí lo que denominamos la segmentación de datos. ¿Por qué? Porque no sé si recuerdan cuando junto con Dana presentamos la sesión anterior, que habían como una especie de botoncitos, como unos recuadros que nos van modificando y son esas entradas a las búsquedas que queremos realizar. Y a eso le conocemos como segmentación de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Debemos hacer este proceso para cada tabla, aunque podemos hacerlo de una vez de la siguiente manera. Nos vamos a ir a la opción de datos. Perdón, ahí sí, ahí me equivoqué en la indicación. Vamos a seleccionar cualquier gráfica, la que ustedes quieran, y nos vamos a ir a esta opción que se nos abre, que es análisis de gráfico dinámico. Y aquí nos va a aparecer esta opción que es insertar segmentación de datos. Vamos a darle clic a ella. Y fíjense que aquí se nos van a desglosar nuevamente los campos que tenemos en nuestra tabla grande. En mi caso tengo el título, los autores, el año, etcétera. Pero va a aparecer para cada caso. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar aquellos en los cuales tenemos las gráficas. ¿Listo? Que son los que nos interesan. Entonces, por ejemplo, en mi caso está el filum, el país, el tipo de educación, la metodología, la ecuación de búsqueda, la base de datos y el año. Esos son los que me interesan. Y al tenerlos todos seleccionados, vamos a darle clic en aceptar. Y fíjense lo que pasó. Los espero a que lo realicen y me comenten cómo les va. Ahí se les debió desplegar como varios cuadrados con nuestros campos de búsqueda, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tenemos el año, para mi caso, ¿no? El filum, el país, etcétera. Y ese va a ser como nuestro buzón, no sé cómo denominarlo, como nuestros botoncitos de búsqueda, podríamos denominarlo así. Entonces, fíjense que para cada caso tenemos cada una de las categorías que nosotros construimos en la tabla, ¿cierto? Y se van a convertir en esos botones con el cual vamos a empezar a jugar y vamos a empezar a hacer las búsquedas complejas que necesitamos hacer para los análisis. ¿Listo? Entonces, quisiera confirmar si les aparecen y si todo está en orden para que podamos continuar. Por mí, sí, a mí ya me sale todo y queda bien. Listo, bien, José Gabriel, gracias. ¿Cómo vamos, Sofi y Juan? Bien. Bien, ya les aparecieron. Listo, súper bien. ¿Qué podemos hacer simplemente? Pues podemos organizarlas. Aquí nosotros las podemos arrastrar a donde querramos. Y hay una opción interesante
en la cual pues fíjense que aquí nos aparecen es así como grandes y tenemos que desplegar esta barrita, nosotros podemos modificar esa distribución dando clic en cada uno de los cuadrados y nos vamos a ir a la opción de segmentación. Esta opción aquí nos permite modificar el número de columnas y es simplemente como una cuestión más de estética, pero pues de pronto es más sencillo de utilizar. Y aquí, ¿qué va a pasar? Nos vamos a ir a esta opción de columnas donde simplemente nos va a aparecer las opciones de alguna manera más junta y pues va a ser más fácil en vez de desplegar toda esta barra, por ejemplo. Entonces aquí vamos a darle, por ejemplo, en 2 barras y fíjense que aquí ya me aparecen eh, de alguna manera un poco más sencillo. E inclusive pues podríamos darle en 3 barras y se reduce el tamaño de nuestra cajita de búsqueda. ¿Listo? Es cuestión más de como de la organización que ustedes deseen. Por ejemplo, también para los países podemos hacer exactamente lo mismo. Nos vamos a segmentación, a columnas y podemos darle en 2 o en 3 columnas. Y pues podemos simplemente agrandar nuestra cajita de búsqueda. ¿Listo? Ahí está. Voy a agrandar otro poquito para que nos salga completo. Listo, por ejemplo. Y eso mismo lo vamos a hacer con todas las cajitas que tenemos que nos arrojó Excel, que son nuestras categorías, son las que cada uno definió. ¿Qué pudo pasar? O por ejemplo, ¿qué pasaría si hubiésemos escrito, por ejemplo, eh, se me ocurre, por ejemplo, hubiésemos escrito primary y también primaria, en español y en inglés? Pues nos arrojarían 2 categorías diferentes, pero fíjense que se refieren a lo mismo. Entonces de ahí también es que en cada una de las tablas grandes es importante que la ortografía, digamos que sí, que la escritura para cada categoría sea la misma. Fíjense que acá, por ejemplo, yo puse con Dana insects, 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 y es de la misma forma. Si yo le pongo una I minúscula, por ejemplo, ya se va a habilitar automáticamente otra categoría y pues nos va a alterar en sí el análisis, que pues no es el hecho, no es el objetivo. Entonces de ahí para que tengan cuidado en eso por si les sucedió y pues que lo puedan corregir sin ningún problema. Aquí estoy simplemente acomodando las cajitas. Las estoy agrandando para que se vean bien. A nosotros nos pasó, pero, o sea, si Bien. uno lee la tabla normal, pues todos están escritos igual. Bueno, ahí podemos hacer lo siguiente y eso te puede servir. Por ejemplo, volvamos con el ejemplo que puse y ya lo podemos hacer para tu caso puntual. Si, por ejemplo, yo me apareció primary y primaria, supongamos, y el error es en primary, entonces yo le puedo dar clic y ya automáticamente me va a aparecer cuál es el artículo. Fíjense que aquí ya me cambiaron las gráficas. Aunque ahí podemos hacer lo siguiente y me parece mejor, y es que podemos aplicar todo, hacer toda la aplicación como tal, y luego ahí sí podemos corregir el error que tienes, ¿listo? Para que sea más sencillo. Entonces, recuerden que, por ejemplo, aquí yo seleccioné primary y entonces estos se pusieron automáticamente de blanco. Es decir, que no nos está haciendo, no nos está teniendo en cuenta esas categorías. Pero si yo ya quiero restablecer todo, pues simplemente le doy en esta X en la parte superior y ya se habilitan todos. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Y ya entonces, Juan y Sofía, vamos a terminar todo el aplicativo y ya que ya nos queda muy poco. Y después, entonces arreglas ese error que tienen. ¿Listo? Para que sea más fácil localizarlo, porque de pronto de golpe no sabes dónde está. No saben dónde está. ¿Listo? Entonces no se preocupen. Entonces ahora vamos en una parte importante porque vamos a fijarnos en una cosa. Por ejemplo, ya tenemos nuestros botoncitos de búsqueda y aparentemente ya funcionan, pero nos vamos a dar cuenta que nos hace falta un paso importante. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo quisiera hacer la búsqueda de los artículos que encontramos en Colombia,
Pues fíjense que automáticamente me cambió algunos datos, pero no todas las tablas me cambiaron. Fíjense que aquí me siguen apareciendo todos los países, ¿cierto? Y por ejemplo, aquí me siguen apareciendo los mismos datos. Es decir, que nuestras tablas no están relacionadas. Y ese es el paso que vamos a hacer y nos vamos a dar cuenta en qué es lo que cambia. ¿Listo? Entonces, para eso, este es un proceso, es sencillo, pero hay que hacerlo varias veces. Entonces vamos a seleccionar cualquiera de las cajitas que tenemos y nos vamos a ir a la opción de segmentación que les aparece en esta parte superior. Y luego nos vamos a desplazar a esta otra herramienta que se llama conexiones de informes. ¿Por qué? Porque nos va a permitir relacionar entre sí cada una de estas cajitas para hacer búsquedas más complejas, porque aquí simplemente estábamos manejando la variable de los artículos de Colombia. Pero si yo quisiese, por ejemplo, una búsqueda más específica de los artículos en Colombia en el año 2016, pues no me lo dejaría hacer hasta este momento. Pero si nosotros damos clic en esta opción, se nos va a abrir esta listado y lo único que vamos a hacer es seleccionar todos estos cuadritos, que son todas las tablas dinámicas que ya tenemos. Es decir, que nos va a permitir hacer esa relación. Simplemente vamos a darle clic a todas y vamos a darle en aceptar. ¿Listo? Pero este proceso lo debemos hacer con cada uno de los cuadraditos de las cajitas de búsqueda que tenemos. ¿Listo? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. O está todo claro y ya, para que demos el tiempo para que lo puedan hacer. ¿Sí? ¿Todo está en orden? Juan. O José Sí, Gabriel. ya lo hicimos. Sí, todo está en orden, sí. Listo. Entonces, regálenme que yo también lo estoy haciendo con ustedes. Lo estoy haciendo acá. Simplemente es hacer que esté conectado todas las gráficas y que pues podamos hacer unas búsquedas complejas y que pues son importantes para nuestro análisis y ya vamos a hacer una prueba de ello. ¿Listo? Entonces regálenme un segundo acá, lo sigo haciendo. Ya con nuestro último cuadradito de búsqueda. Listo. Entonces ya aquí vamos todos, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Bueno, creo que ahí nos hace falta algo en los gráficos y que es importante. Y es que, por ejemplo, aquí nos aparece la barra, pero no nos aparece el número exacto de resultados que salen. Bueno, si yo me paro aquí encima, sí me va a salir. Pero entonces para eso recordemos que nosotros podemos agregar esos valores automáticamente con la siguiente opción. Entonces nosotros, si es un gráfico de barras, nos paramos encima de cualquiera y podemos darle aquí en clic derecho y se nos va a abrir estas opciones. Y una de ellas es agregar etiquetas de datos, es decir, que nos va a agregar el valor al que corresponde cada barrita. Entonces, si yo le doy clic acá, fíjense que ya me salen los valores. Entonces, aquí, por ejemplo, en mi caso, insectos son 89 resultados, crustáceos son 6 resultados. Y pues va a ser la gráfica mucho más comprensible. Y pues estos datos también van a cambiar. ¿Listo? Para que no se preocupen. ¿Listo? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Sí lo pudieron realizar o lo están haciendo? Porque esto también habría que hacerlo con todos los gráficos. Listo. Entonces recuerden que aquí va a haber algo importante de pronto para los gráficos que son de pastel, pero pues ya lo vamos a hacer, ¿listo? Pero entonces, ¿sí lo pudieron realizar
¿Todos? Agregar las etiquetas de datos. Fíjense que ahí aparecen los resultados numéricos. Entonces, fíjense que, por ejemplo, aquí ya está, todos nuestros gráficos están con sus etiquetas de datos, que nos indican de manera más específica cuáles son los datos numéricos de cada categoría. ¿Listo? Se puede dejar sin esas etiquetas, ¿cierto? Es que, pues, bueno, en nuestro caso, pues, solo fue una ecuación de búsqueda. Ah, perfecto. Entonces, fueron muy poquitos datos. Entonces, pues, Perfecto, aparece sí. a ras, no aparece como intermedio. Sí, perfecto, no. Entonces, en ese caso, si consideran que lo pueden dejar sin la etiqueta, perfecto, no pasa nada. ¿Listo? Sí, en nuestro caso sí teníamos más ecuaciones, entonces ahí sí aplica, ¿listo? Pero no, está bien. ¿Listo? Que lo dejen así. Y aquí pasamos, por ejemplo, pues en el diagrama de pastel, pues por lo general, más que reportar cantidades numéricas, se reportan es porcentajes. Entonces es simplemente para que tengamos en cuenta, nosotros podemos agregar esos valores de porcentaje seleccionando el pastel en cualquier parte y lo mismo, vamos a dar clic en clic derecho y nos van a aparecer las mismas opciones y vamos a poder agregar etiquetas de datos. Pero ¿qué pasa? Fíjense que acá nos fueron los valores. Estos no son porcentajes. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo para que me salgan esos porcentajes? Pues es simplemente seleccionamos estos tres valores que son los de cada categoría y le damos clic derecho. Y fíjense aquí que ahí está esta opción de cambiar de formato de etiquetas de datos, perdón. Le podemos dar clic y fíjense que aquí nos aparecen unas opciones donde podemos dejar el valor, pero también podemos agregar el porcentaje. Y fíjense que al adicionar ese parámetro, pues ya nos queda mucho mejor nuestra gráfica. Porque fíjense, nos indica, por ejemplo, que de la base de datos Scopus son 55 resultados y representan el 48% de los datos que se consignaron. Entonces es muchísimo más clara la información para los gráficos de pastel. ¿Listo? Que como les decía, se usan es para porcentajes principalmente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Habían usado alguno? ¿Usaron alguno de pastel de pronto? Sí, usamos en el de nivel de educación. Ah, perfecto. Y todo en orden. Sí les funcionó agregar los porcentajes. Sí, Listo, súper, súper bien. Igual eso también lo pueden agrandar si de pronto es muy chiquito. También ya esto es edición, nada más. ¿Listo? ¿Cómo vas, José Gabriel? ¿Usaste alguno? ¿Usaste algún gráfico de pastel? Sí, va y me quedó bien, sí. Listo, perfecto. Entonces, pues déjenme decirles que ya prácticamente acabamos con nuestra segmentación y ahora lo que nos queda es hacer las pruebas. Y vamos a ver cuál es la real utilidad y cómo podemos hacer búsquedas complejas de información. ¿Listo? Entonces, aquí hay algo importante que no les he comentado y que es importante que lo contemplemos para hacer esas búsquedas complejas. Por ejemplo, si yo quisiera, por ejemplo, consultar cuáles de los artículos que yo tengo corresponden a primaria, pero también a secundario. Quiero tener esos dos parámetros. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago yo? Pues yo selecciono los de primaria y fíjense que aquí ya me cambió. Fíjense que aquí ya desaparecieron todos los países que estaban y solamente me aparecen en los que se desarrollaron investigaciones en primaria.
se cambió automáticamente y fíjense que los datos también cambiaron. ¿Listo? Y lo mismo pasa con cada categoría. Entonces, ¿qué pasa? De todos los resultados de primaria, ya nos dice que 19 fueron de insectos, 1 fue de crustáceos, 3 fueron de artrópodos en general, que fue la categoría que con Dana establecimos, y que 4 fueron de arácnidos. ¿Sí? O sea, esta información que nos está apareciendo en los gráficos es únicamente de primaria. Fíjense que en tipo de educación los otros desaparecieron. Ay, discúlpenme que esto se activó. Los otros desaparecieron. Y nos quedó solamente primario. También nos dice por año, entonces aquí nos dice que la mayor cantidad de los artículos desarrollados en primaria fueron en el año 2013, que eso ya es el paso siguiente que vamos a hacer, que es el análisis. Pero fíjense que ya nos cambió toda esta información. Es decir, que los datos son móviles y se actualizan. ¿Listo? Pero ¿qué pasa con el ejemplo que les estaba comentando? A mí no solo me interesan los resultados de primaria, sino también los de secundaria. Entonces aquí ya tenemos seleccionado primaria y para poder seleccionar al mismo tiempo primaria y secundaria, vamos a hacer lo siguiente. Es que ya teniendo seleccionada primaria, vamos a seleccionar esta opción que aquí está en la parte superior, que es como un checklist, ¿sí? Como una especie de checklist, y vamos a darle clic. Y esta es la opción que nos permite seleccionar varias variables, varias variables en nuestros campos. Por ejemplo, fíjense que aquí ya seleccioné secundaria o bachillerato, y fíjense que aquí ya los datos automáticamente me cambiaron. ¿Y cómo lo comprobamos? Fíjense que aquí ya en la gráfica del tipo de educación ya me aparece tanto primaria como secundaria. Y los datos claramente deben aumentar porque son mayor número de resultados. Pero fíjense que los gráficos son dinámicos. Y ya depende del investigador, de cada uno de nosotros, las búsquedas que quiera realizar. ¿Listo? Entonces fíjense la utilidad tan grande que tiene este análisis que estamos haciendo y pues que nos va a ser de gran ayuda. ¿Listo? Y también yo puedo hacer lo mismo. Por ejemplo, si quiero hacer una búsqueda mucho más específica, por ejemplo, quiero los artículos de primaria y secundaria, pero únicamente del año 2013. Entonces yo también lo puedo seleccionar y fíjense que los gráficos también me van a cambiar. Al haber seleccionado el 2013, claramente los datos se nos van a disminuir y estos son los resultados. Entonces quiere decir que en el 2013 hubo 9 resultados, 10, perdón, al hacer esta suma. Y aquí ya de una vez nos lo clasifica por el filo, por el país, por el año. Fíjense que solo estamos hablando del 2013, entonces solo nos aparece 2013. ¿Listo? Y asimismo con los criterios que nosotros seleccionamos. ¿Listo? ¿Qué tal les pareció? ¿Lo ensayaron en sus tablas, en sus documentos? ¿O lo están haciendo? No se preocupen. Ya lo ensayé. Sí, ¿Y les funcionó? sí. A mí Súper, también. súper, José Gabriel y Juan y Sofi, muy bien. Entonces, fíjense fíjense, es muy poderoso realmente, ¿no? Y como les decía, por ejemplo, nos cayó como anillo al dedo en el estudio que estamos haciendo, porque ¿qué nos interesan? Conocer datos de diferentes variables. ¿Ustedes se imaginan cuánto tiempo nos hubiésemos demorado para conocer, por ejemplo, cuántos artículos eran de primaria y de secundaria del año 2013? Nos hubiéramos demorado muchísimo en hacer esa cuenta, pero con esta opción de segmentación de datos lo podemos tener prácticamente de una. ¿Listo? Entonces eso es lo poderoso de esta herramienta. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si yo ya quiero eliminar los filtros que tengo, es decir, que ya quiero que me aparezcan todos los años, pues yo le doy en esta X en la parte superior y se me habilitan de una vez todos los años. Lo mismo puedo hacer yo con el tipo de educación. Y aquí ya este es nuestro mapa general. Fíjense que aquí no tenemos ningún filtro de búsqueda.
Entonces aquí ya tenemos nuestro mapa general. Y ahí entonces ya podemos empezar a jugar. Pero hay otro elemento importante, porque, bueno, nosotros nos podríamos preguntar, por ejemplo, en este caso, ok, de toda la búsqueda que hice, 6 documentos son de crustáceos, pero a mí me interesa saber específicamente cuáles son esos resultados, ¿no? Saber el autor, saber el link, saber las otras opciones que hayamos definido. Y para eso vamos a tener o vamos a volver a nuestras tablas dinámicas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo quisiese hacer ese filtro de búsqueda, por ejemplo, vamos a hacerlo, me interesa solo los que tengan que ver con crustáceos, solo los de crustáceos. Entonces lo vamos a hacer. Fíjense acá, ya me lo actualizó, pero yo quiero saber cuáles, es decir, el título, el, no, el autor, etcétera. Entonces vamos a volver a nuestra hojita de las tablas dinámicas y fíjense que pasa exactamente lo mismo que con los gráficos, se actualizan automáticamente. Y fíjense que efectivamente, por ejemplo, en mi caso son 6 resultados. Y es lo mismo que me arrojan las gráficas. Aquí está. Pero como les comentaba, yo quiero saber cuáles son esos artículos. Entonces, muy sencillo, nosotros simplemente nos vamos a ir, y lo podemos hacer en cualquiera de estas tablas que hicimos, nos vamos a ir a esta pestaña que nos dice total general y vamos a darle doble clic izquierdo, perdón, en el número total de resultados que nos salieron. Por ejemplo, acá 6. Si yo le doy clic, fíjense que automáticamente me abre una nueva hoja en el Excel y me salen los resultados que yo estoy requiriendo. Fíjense que todos son los 6 resultados de crustáceos que hay en este caso en mi base de datos. Pero ustedes lo pueden hacer también con cada uno de sus búsquedas. ¿Listo? Porque aquí ya queríamos saber, ok, cuál era el título, cuál eran los autores, cuál era la revista, por ejemplo. Ese es el detalle. Y fíjense que siempre se les va a abrir una hojita, siempre. ¿Sí lo vieron? ¿Lo están haciendo en las bases de datos de ustedes? Sí, nosotros ya lo hicimos. Súper, súper bien. Me alegra que estén funcionando. ¿Cómo vas, José Gabriel? ¿También lo pudiste hacer? Sí, también lo puede hacer. Perfecto. Y ahí ya tenemos toda nuestra información lo más claro posible. ¿Qué podemos hacer? Listo, yo ya consulté estos artículos, ya muy interesantes, los leí, etcétera. Pues nosotros podemos eliminar esa hoja porque en parte vamos a estar haciendo búsquedas constantemente. Entonces, pues simplemente le damos aquí sobre la hojita, clic derecho, eliminar y no va a pasar absolutamente nada. Las que sí debemos dejar siempre son nuestras 3 hojas principales. ¿Que cuáles son? Es nuestra base de datos o nuestra tabla grande, ¿cierto? Nuestras tablas dinámicas, que de hecho aquí le voy a cambiar de una vez el nombre para que no se nos olvide, tables, por ejemplo, y también nuestros gráficos. Y a grosso modo, eso es el ejercicio de la segmentación de datos y, y pues lo poderoso que puede ser para ayudarnos a hacer los análisis, porque es muy dispendioso. Por ejemplo, si nos pusiésemos a contar uno por uno de cada una de esas categorías, nos demoraríamos muchísimo tiempo. ¿Listo? Entonces fíjense que aquí yo ya quité mis filtros y está otra vez mi panorama general. Y aquí las tablas dinámicas, pues fíjense que aquí ya se actualizan. Antes nos aparecían 6 porque solo estábamos mirando los crustáceos, pero ahora pues nos aparecen todos los resultados que pues en mi caso son 115. ¿Listo? Y pues en general es este el, el ejercicio de hacer la segmentación de datos. ¿Listo? Entonces, fíjate, Sofía y Juan, que, por ejemplo, ustedes me comentaban que se les presentó un error
al haber escrito de diferentes formas el mismo criterio, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes qué pueden hacer? Pues ustedes, por ejemplo, el que se equivocaron, ustedes simplemente lo localizan, es decir, le dan clic y ustedes se van a su base de datos y le dan clic aquí al número total de resultados y ahí les debe aparecer el que ustedes se equivocaron o los que se equivocaron. Y simplemente ahí mismo los pueden corregir y le pueden dar en actualizar datos, que recordemos que es aquí en la opción de datos actualizar, y automáticamente deberá desaparecer ese error que tenía. ¿Listo? Entonces es para que lo puedan hacer también y que no les quede doble seleccionado. ¿Listo? Sí, ya lo corregimos. Ya lo corrigieron súper bien. Era un espacio de más. Exactamente, eso también se me olvidó comentarles. Sí, no es solo ortografía, puede ser el espacio, un punto, una coma, cualquier cosa altera o puede generar otro criterio, pero fíjense que es muy fácil corregirlo. ¿Listo? Pero pues de ahí la importancia de que seamos como muy organizados con la tabla general que tenemos, nuestra tabla grande, y pues que así nos permita hacer nuestra, esto es como una aplicación, ¿no? Como un informe muy rápido y muy preciso de la información que tenemos. Entonces, ¿qué tal les pareció? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo se sintieron? Pues, profe, era más fácil de lo que pensé. Sí, si se dieron cuenta, ya teniendo, es más demorado tener la tabla, sinceramente. Pero realmente es importante que lo hayamos comprendido, que lo hayan podido realizar ustedes mismos y que pues también lo puedan aplicar en otro aspecto, ¿no? Seguramente, por ejemplo, cuando vean seminarios de investigación, esto también lo van a hacer, este análisis. Entonces, pues ya es como una herramienta que tienen ustedes para poder hacer este levantamiento de información mucho más fácil. ¿Listo? Pero me alegra que se hayan sentido bien. ¿Cómo se sintieron, Juan y Sofía? ¿Qué tal les pareció? No, pues bien, algunas cosas como que uno se perdía porque uno no sabe cómo manejar muy bien esto de Excel. Pero de resto, bien. Pero lo lograron, ¿cierto? Y es lo importante, Sí. ¿cierto? Y para eso, para evidenciar que efectivamente lo lograron, pues voy a dejarles de compartir un segundo el Excel y vamos a hacer un pequeño ejercicio muy rápido donde vamos a hacer justamente esa revisión de cada una de sus bases de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cada uno, pues en este caso, José Gabriel por un lado y Sofía y Juan por el otro, van a compartir cada uno su pantalla y yo les voy a proponer una búsqueda. Es como si yo entrara a su base de datos y yo quisiera hacer una búsqueda y ustedes van a hacer esa búsqueda con las condiciones que yo les diga y vamos a comprobar efectivamente si está funcionando nuestra segmentación de datos. ¿Les parece? Va a ser muy corto, un ejercicio muy corto para que podamos también continuar con lo que nos hace falta. ¿Listo? ¿Les parece? Sí, señor. Listo, súper bien. Entonces voy a dejarles de compartir. ¿Y quién se anima? Oh, bueno, creo que se nos fue José Gabriel en este momento. Ya lo estoy llamando, pero entonces si quieren, Laura y Juan, vayan compartiendo pantalla y nos van mostrando cuál fue el resultado. ¿Listo? Si les parece. Se supone que ya estoy compartiendo. Qué pena, profe, es que literal se me estaba yendo el internet. No, tranquilo, tranquilo, no te preocupes. ¿Nos escuchas bien? Ahí nos estás escuchando bien. Un poquito cortado, profe. Sí, yo también te escuché un poquito cortado. ¿Comprendiste bien la instrucción? O sea, ¿sabes lo que estamos haciendo ahorita? No muy bien, profe. Ok, no te preocupes, José Gabriel. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Estamos validando que la segmentación nos haya quedado correcta. ¿Y qué estamos haciendo? Cada uno va a compartir su pantalla y yo
les voy a indicar una búsqueda que eventualmente cualquiera de nosotros pudo haber hecho. Y la idea es que ustedes la hagan y que comprobemos que efectivamente nuestra segmentación está funcionando. ¿Listo? Listo, profe. Listo, bien. Entonces aquí vamos con Sofía y Juan. Por ejemplo, Sofía, tú tuviste algo en cuenta que yo no tuve y que fue que el profesor Luis Fernando nos solicitó que el gráfico de los años fuese como el que tú hiciste. Eso está súper bien y yo también lo voy a corregir. ¿Listo? Pero eso está muy bien. Entonces, con base a lo que aprendimos, Sofía y Juan, me gustaría conocer de su base de datos los artículos de Scopus. Quiero consultar los de Scopus, pero quiero también que esos artículos de Scopus, bueno, son pocos resultados. Bueno, no funcionó. Entonces, cambiemos Scopus por Web of Science o el que tenga más. No, no sé en el caso. Pues, bueno, listo, Web of Science. Perfecto. Pero de esos artículos yo quiero saber los que son de secundaria y los que son de colegio. Ambos. Y vamos a ver entonces. Ahí efectivamente nos sale solo colegio secundaria, o sea que está muy bien. Y únicamente estábamos hablando de Web of Science, ¿cierto? Correcto, ahí vamos a mirar cuáles son. Y fíjense que ahí están. Secundaria, colegio y están de Web of Science. Entonces ahí ya hemos comprobado que nuestra base de datos está súper bien y ahí podríamos consultar específicamente cuáles son. ¿Listo? Ok. Entonces ahí felicitaciones porque nos siguieron el paso y pues lo lograron hacer muy bien. ¿Listo? Súper bien. Entonces, muchas gracias. Y pues si quieren, entonces miremos rápidamente la base de datos de José Gabriel y miramos si nos quedó bien o si hubo algún error, que no pasa nada. Esto, profe, estoy desde el celu, entonces voy a activar así como la camarita para que Ok. puedan medianamente ver. Bueno, Listo, no te preocupes, tranquilo. Perfecto. no sé si ahí medianamente se vea. Si quieres, José Gabriel, voltea nuevamente el celular, porque creo que ahí estamos. Eso, ahí ya lo vemos bien. Perfecto. Perfecto, José Gabriel. A ver, espérame a ver si alcanzo. Sube un poquito del celular. De pronto si alcanza. A ver, listo. Entonces ahí ya alcanzo a ver. Entonces, yo quiero saber, José Gabriel, de la base que tienes, quiero mirar los artículos y los capítulos del libro. O sea, quiero que me muestres esas dos. Listo. Pero adicionalmente quiero que únicamente me aparezcan los que se han publicado desde el año 2019 en adelante. No sé si tú tuviste 2021, no sé, entonces sería solo 2019 y 2020. Solo tuve, digamos, 2021, profe. 2019 no hay y 2020 tampoco. Perfecto. Y fíjense que esa eliminación automáticamente nos lo hace. O sea, no hay artículos en tu base de datos del 2020. Capítulos del libro, perdón. ¿Listo? Exacto, profe. Entonces ahí supongo, pues para no, de pronto es difícil que nos muestres, pero ahí nos van a aparecer las gráficas que ahí nos estás mostrando, solo con los campos que necesitamos. ¿Listo? Entonces, muy bien, José Gabriel, también te está funcionando. Y pues aquí creo que con esto comprobamos que sí, y sí realizamos bien la segmentación de datos. Entonces, pues fíjense que es muy útil y pues no es tan complicado. Entonces, recordemos también que para qué hicimos esto. Esto no es solamente hacerla, digamos, desarrollar la aplicación por hacerlo, sino también es el trabajo que nosotros hacemos desde el análisis.
¿cierto? Porque esto no es simplemente por tener las gráficas y ya. Entonces, eso nos lleva al siguiente momento, que es el otro aspecto que debemos hacer ya con este aplicativo que tenemos hecho. Y es ya les estoy compartiendo la pantalla. Y es bueno, o sea, a partir de lo que ya tenemos, nuestras gráficas, etcétera, ¿qué podemos concluir de esos datos? ¿Listo? Que es como el paso importante también en este momento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En un documento compartido, que aquí está el link, pero ya se los comparto, vamos a, por los grupos, pues en este caso Juan y Sofía trabajan los dos y José Gabriel, pues trabajas, creo que solito porque Laura no, creo que no se pudo conectar. Pero entonces vamos a partir de ya las gráficas que tenemos, vamos a redactar frases cortas que expresen conclusiones del estudio que estamos haciendo. ¿Cuáles son las orientaciones? Bueno, que esas conclusiones deben estar fundamentadas en los datos que ya tenemos en nuestro aplicativo, ¿cierto? ¿Qué pasa? También debemos involucrar, porque es que recuerden que vamos a presentar un resumen en un párrafo. Entonces la idea o lo ideal es que hayan tanto texto, pero también datos o en porcentajes o en cantidades que ya los tenemos en nuestro Excel. ¿Listo? Pero también, ¿qué debemos hacer? Nosotros, ok, podemos sacar múltiples conclusiones. O sea, por ejemplo, aquí yo podría decir, ok, en mi base de datos es abismal el número de artículos de insectos comparado con el de los otros filos de artrópodos. Ok, listo. Esa es una conclusión. Pero otra conclusión yo podría decir, ok, no sé, por ejemplo, que los países en Asia son los que menos tienen publicaciones por estos números. Supongamos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Estas son dos conclusiones y son correctas porque son los resultados que nos aparecen. Pero nosotros debemos evaluar de esas conclusiones cuáles son más relevantes que otras, ¿cierto? Por ejemplo, pensaría yo, y no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, que el resultado que obtuvimos, que es abismal en los artículos de insectos, es mucho más relevante que los países de Asia, por ejemplo. Y vamos a empezar a desmenuzar esas conclusiones relevantes para así poder construir el resumen ya con conclusiones y con datos más precisos. ¿Listo? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí comprendieron cuál es el ejercicio que vamos a hacer? Sí. Listo, bien. Entonces ahí ya es con cada una de los datos que cada uno tenga y de los resultados, porque no sé si a ustedes les pasó igual, o bueno, creo que Sofía y Juan no lo hicieron por Filum, pero no sé si José Gabriel tú también lo hiciste por Filum, porque pueden ser resultados similares, por ejemplo. Y ya no estaríamos solo teniendo en cuenta los resultados de mi base de datos, sino también contrastándolos con los tuyos. Entonces, pues ahí eso nos va a ser útil. ¿Listo? Entonces, en este momento les voy a compartir el link del documento. Por aquí, por el chat, se los voy a compartir. Y entonces, si están de acuerdo, podemos pausar la grabación de este momento, que es para que a las personas que no se pudieron conectar, pues les quede solamente la grabación de la segmentación. ¿Les parece? Sí, señor. Profe. Listo, súper bien. Entonces voy a pausar la grabación en este momento.